Buenos días, señores estudiantes. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Vamos a ver el modernismo en contexto histórico, social y cultural. Antes de iniciar esto, quisiera saber qué significa para ustedes la palabra moderno, señorita Guerrero. ¿Qué significa para usted la palabra moderno? Disculpe, aquí no se escucha la canción, no escucha. Sí, ¿quién está con música, por favor? Escucha Eso bacán. paga Señor. ya pagar. Ok. A ver, Camila, disculpe, mi hija. Tenga la bondad de indicarme qué significa para usted. O sea, eh, lo de la actualidad, Lo de la actualidad. Bueno, ¿qué más podrá significar moderno, Alexis? Una época más actual puede ser. Una época más actual. Y señor Sebastián, ¿qué será para usted moderno? ¿Qué significa para usted moderno? Algo actualizado. Actualizado, muy bien. Efectivamente, lo que ustedes indicaron tienen toda la razón. Es lo que significa moderno, ¿no? Algo actual, algo que está en boga, algo que está, que llama la atención a todo el público. Entonces, moderno, chicos, modernismo en el ámbito de la literatura es esto, ¿no? Hay que este tiempo ya viene después de la colonia, entonces estamos dejando ya de ser colonia de España, pero sin embargo va a haber aquí un importante evento en donde a pesar de las independencias, a pesar de todo, vamos a seguir bajo el yugo todavía de los países desarrollados, porque a partir de esta época se van a dar las deudas externas en toda América Latina y que vamos a estar dependiendo de otros estados, de otros países. En este caso, nosotros, ustedes saben muy bien, nuestra primera deuda con los Estados Unidos y después y actualmente con China, que estamos endeudados enormemente. Entonces, vamos a hacer el favor y el señor Eddie Mogrovejo, bienvenido, ya llegó. Me va a hacer el favor entonces de darme lectura todo lo que dice en el ámbito contexto histórico y cultural y vamos a ver cómo ha ido cambiando el ámbito literario y todos quienes van a ser sus representantes. Tenga la bondad. ¿Qué dice en qué página? 128. Ahí encontré. La segunda mitad del siglo XIX fue un periodo de expansión imperialista, en el que las potencias europeas consiguieron controlar extensas regiones del planeta y establecieron un dominio formal entre los territorios de África, Asia y Oceanía. A su vez, los países industrializados habían decidido poner a disposición de los gobiernos latinoamericanos préstamos de capital, sobre todo para el financiamiento del orden interno y desarrollo del transporte ferroviario. El dinero y los gobiernos seguían siendo los grandes protagonistas. El dinero y los negocios seguían siendo los grandes protagonistas. El liberalismo y la división internacional de trabajo eran doctrinas imperantes. La primera promovía la libre circulación de bienes sin intervención del Estado. La segunda estimulaba la especialización de las naciones en aquello que elaboraba mejor y más bajo costo. La generación del 98 surge en España como una reacción a los intelectuales y escritores de la época, a la década que perciben en la sociedad española, producto del atraso material en España frente a los países europeos y a la pérdida de su antiguo poder. En efecto, en 1898 España perdió sus últimas colonias, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Ok, hasta aquí nomás el contexto histórico. Ya vamos a continuar. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, estamos saliendo, si bien es cierto, de un dominio español, ¿no? O al menos nosotros los ecuatorianos, pero nos vamos a quedar, se podría decir, de nuevo prendados por las deudas externas que
Europa van a dar a los países latinoamericanos. Entonces, como quien se dice, salimos de un dominio y vamos a caer en otro. Y ahora mucho más en el dominio económico, porque yo pienso que es el más fuerte, ¿no? El que está ayudando. En la literatura, aquí se da un claro avance y se forma el grupo de la generación del 98, que van a ser aquellos escritores que van a estar en contra, ¿no?, de la política de los países en este momento. Bien, entonces, vamos a seguir un poquito y ahora ya vamos a venir, esto en el ámbito mundial, ahora ya vamos a venir un poco más específicamente y llegamos a América Latina. Y para esto me va a ayudar la lectura al señor Pesantes. Ya. La respuesta literaria en América. El modernismo es el primer movimiento literario surgido en Latinoamérica. Se reconoce como iniciador de esta corriente al escritor nicaragüense Rubén Darío, con la publicación de Azul en 1888. Rubén Darío habló del modernismo como el espíritu nuevo que anima a un pequeño pero triunfante y soberbio grupo de escritores y poetas de la América española, en busca de la libertad y el vuelo, y en el triunfo de lo bello sobre lo perceptivo en la prosa, y la novedad en la poesía, dar color, vida y aire y flexibilidad al antiguo verso, que sufrían anquilosis apretado entre tomados moldes de hierro. El modernismo como periodo literario se extendió por Latinoamérica hasta la segunda década del siglo XX e influiría también en escritores españoles de la época. Durante ese tiempo, América Latina vive el periodo de modernización dependiente con su incorporación al comercio mundial, el crecimiento de las capitales urbanas y un creciente proceso de industrialización. Todo ello genera diferencias sociales, valoración del dinero y del éxito material. Más que un movimiento literario, el modernismo fue una actitud ante la vida, la forma en que Hispanoamérica expresó la crisis universal que se vivió hasta finales del siglo XXI y que se manifestó, 19, perdón, y que se manifestó en todos los aspectos de la existencia como un profundo cambio. El modernismo intentó unir, por tanto, dos ideas: el romanticismo en la visión del mundo antiguo, la tradición, el pasado, y el realismo que lo volcó al presente, a lo actual. Muy bien, entonces, tenga la bondad entonces, Andreita, cuénteme, mija. Dice que aquí la literatura es una respuesta ¿a qué en América Latina? ¿A qué es la respuesta? Ya dijimos que a nivel mundial estamos saliendo de un periodo y entrando en otro. Y aquí en América Latina, ¿qué van a escribir los poetas en respuesta a qué? ¿Alguien? Acabamos de leer. ¿Nadie? ¿Será de leer otra vez? Periodo de modernización dependiente con su incorporación al comercio mundial y el crecimiento de las... Exactamente. Empieza a ver aquí ya las importaciones y las exportaciones, chicos, ¿no? Y esto es un cambio muy grande y sobre todo que los escritores y los literatos vieron ahí que era como una fuente de inspiración en donde iba y venían cosas y objetos que en realidad antes nunca se habían visto, por ejemplo, ¿no? Entonces, suponiendo, así como pasó aquí en el Ecuador hace muy poco, ¿no? Empezaron a haber un montón de importaciones de China y empezó a haber muchos productos chinos, ¿no es cierto? Y también siempre ha habido muchos productos peruanos.
pero en esta época es en donde empiezan ya a recibir cosas los pueblos de Latinoamérica, ¿ok? Y sobre todo los escritores ven aquí la forma de unir tanto el romanticismo con el modernismo. Y es decir, que las poesías de aquí, si bien es cierto, ya no van a ser sangrientas, ya no van a ser de las batallas, ya no van a ser así, ni tampoco van a ser de solo el amor, de solo el corazón, no, de los corazones rotos, de lo abandono, no, sino también va a ser la mezcla de estos dos, ¿ok? Va a mezclarse aquí los dos. Y ahí se van a dar grandes obras. ¿Cuál es o cómo se llamaba el escritor uruguayo que es representativo del modernismo? Señorita Morocho. ¿Cómo se llamaba? El modernismo. ¿Cómo se llamaba el poeta uruguayo que es el Nicaragüense. Rubén Darío. Muy bien, Rubén Darío, ¿no? Y este era uruguayo. ¿Estamos? También nos dice aquí que este periodo va ¿desde cuándo hasta cuándo empieza el modernismo, señor Marlon Quinde? Señor Quinde, Sí, ¿desde cuándo va eh, el modernismo? desde 1888 hasta la segunda década del siglo XX. Exactamente, muy bien. Entonces casi van desde el siglo XIX hasta la primera década del siglo XX. ¿Estamos, chicos? Bien, vamos a continuar. Y para esto me va a hacer el favor de darme leyendo las características generales el señor Andy Segovia. Hola, Andy. Andy, ¿cómo estás, amigo? Características generales del modernismo, por favor. Ya. Características generales. El modernismo fue considerado como un movimiento de profunda renovación estética y literaria. América Latina sintió la necesidad de crear un nuevo lenguaje poético y una nueva literatura. Por esta razón se renovaron las formas métricas y los ritmos poéticos. En el fondo, lo que se impulsó fue una nueva conciencia y sensibilidad. La influencia del llamado, ¿qué dice? Ars Nouveau Art de fin de Nouveau. siglo. I love you, I love you. De fin de siglo proporcionó a la poesía modernista lujo y refinamiento. Ujú. El preciosismo, el preciosismo o el refinamiento y cuidado excesivo en la búsqueda de expresión enriqueció el léxico. Los modernistas exaltaron la sensualidad de figuras como Salomé y Venus. Esta sensualidad reflejada en el amor de la mujer fue uno de los temas principales de los poetas. Un Los momentito. escritores, Momentito hasta ahí. A ver, señor Mogrovejo, ¿quién fue Salomé y la otra quién fue Venus? Eran representadas o sea, para crear la sensualidad. Bueno, por lo general, estas eran las musas de la inspiración ¿cómo es? En el tiempo griego, ¿ok? Eso eran las musas de la inspiración. Por eso es que les están relacionando la literatura con estas hermosas mujeres. A ver, continúe, señor Segovia, si es tan amable. los escritores hacían del arte y la belleza el verdadero y casi el único objetivo de la creación literaria. Hacia las etapas finales del modernismo, la actitud de los poetas, evasiva y taciturna, cambia por una renovada fuerza, crítica social y compromiso con la realidad. El cosmopolitismo, o el hecho de considerarse ciudadanos del mundo, fue una de las características fundamentales del modernismo. No se lo entendió como imitación de otras formas de expresión universal, sino como una estrategia para reconocerse y buscar en ellas la propia originalidad. En síntesis, el modernismo fue una búsqueda de la realidad latinoamericana y se proyectó como un movimiento de libertad expresiva del nuevo continente. Hasta ahí. Entonces, ¿cuál es la característica principal, Valeria, del modernismo? Ay, Valeria. Era un movimiento profundo y renovado
y hacía, o sea, énfasis en la literatura. Casi al último leyó el señor Segovia. ¿Cuál es la característica fundamental del modernismo entonces? Camila, ¿tú? Camila. En la búsqueda de la realidad latinoamericana. Exactamente. Esa es la característica fundamental del modernismo. ¿Ok? Tenga la bondad de repetir, Andreita. El objetivo del modernismo fue la búsqueda de la realidad latinoamericana. Ya. Y la única, se podría decir a lo que está indicando la compañera, simple y llanamente que hay que agregar que esta búsqueda de la realidad latinoamericana también lo hacen con un hermoso léxico, con una lingüística formidable, porque se pulieron mucho. Aquí lo dicen que todos estos escritores del modernismo eran muy cultos, ¿no? Tenían una educación muy linda y sobre todo eran el vocabulario de ellos era muy científico, muy culto, ¿no? Nada de vulgarismos, ahí en esto ya no hay vulgarismos, ¿ok? Vamos a continuar ahora sí a ver quiénes son los representantes de América Latina de acuerdo a las creaciones literarias que esto han hecho, ¿ok? Prisca, esa canción no. ¿Qué es pues eso, Alex? Ok, entonces, ya que el Alex quiere participar, vamos a hacer el que me dé lectura, por favor. Todos los escritores de género narrativo, tenga la bondad. Todos los escritores. Sí, léame. Principales creaciones literarias. Ya. La narrativa. En el género narrativo se destacó el ensayo. Cuba. José Martín produce numerosos ensayos, entre ellos Nuestra América. Uruguay. José Enrique Rodó escribe Ariel. En la obra manifiesta su preocupación por el destino de América Latina frente a Estados Unidos y el materialismo que este país representa. Muy Lírica. bien. La lírica, Leonardo. Leonardo. La lírica, por favor, representantes de la lírica. Lírica. México, el poeta destacado del modernismo es Amado Nervo, con sus obras Elevación y Amada Inmóvil. Colombia. Sobresale la obra de José Asunción Silva con Nocturnos. Cuba. José Martí escribe sus colecciones de poemas Ismaelillo, versos libres, versos sencillos y flores del desierto. Desierto. Cierro. Cuba. José Martí escribe sus colecciones de poemas Ismaelillo, versos libres. Y Argentina. Destacada la figura de Leopoldo Lugones con Lugones. Con sus textos Lunario Sentimental, poemas salariegos, odas seculares y romances del Río Seco. Nicaragua se impone la figura de Rubén Darío con sus obras prosas profanas, cantos de vida y esperanza. Muy bien, entonces, como ustedes pueden ver, ahí están los mayores representantes de toda América Latina dentro de este género modernista, ¿ok? Ahora, chicos, ¿qué es lo que vamos a hacer, no? Para la siguiente clase, cada estudiante va a escoger o va a seleccionar un escritor de los que hemos detallado aquí de América Latina, ¿ok? Cada estudiante va a preparar su exposición, que no puede ser más de unos 3 o 4 minutos la exposición. En esta exposición, ustedes, la próxima clase, van a tener que dar la biografía del escritor que ustedes seleccionaron y sus principales obras, ¿ok? Suponiendo, vamos a ver a José Martí. José Martí es cubano, nació en tanto, en el año de ni si cuánto,
se casó con tal, sus estudios los realizó aquí, acá, ha estado por acá, se graduó, trabajó como profesor de tal y tal en la universidad de tanto, y su obra principal es tal, de la que trata sobre tal cosa, ¿ok? Así es lo que me van a tener que decir en la próxima clase. ¿Estamos, chicos? ¿Estamos, chicos? ¿Sí? Sí. Sí. ¿Una pregunta sobre este tema? No. ¿No? Muy bien. Entonces, para hacer un pequeño repaso a lo que se ha visto, ¿ok? Primerito me va a contestar el señor Rodas, después me va a contestar Maffer para que vayan prendiendo los micrófonos, luego me va a contestar el señor William y termino con la señorita Pamela, ¿ok? Bien, entonces, a ver, empecemos entonces. ¿Qué significa moderno, señor Christopher? Algo que está en tendencia actual. Ya. Actualizada. ¿Y cuál es el contexto histórico del modernismo en el mundo? William. ¿Cuál es el contexto histórico del modernismo? ¿Cómo se desarrolló? ¿En dónde se desarrolló primerito el modernismo? William. Listen, perdón. A ver, se desarrolló en África, Asia y Oceanía. ¿Como resultado de qué? Como resultado de ¿De qué se salía el planeta? ¿De qué época salíamos? del siglo XIX. Ya que era solo todo colonias, que era todo conquistas, ¿ok? Y estamos entrando a una época en donde, si bien es cierto, vamos a estar con una aparente, entre comillas, libertad, pero vamos a estar dependiendo monetariamente o económicamente de las grandes potencias. Aquí es cuando empiezan las famosas deudas externas. ¿Ok, William? Okay. Ok, para Pamela, cuéntame, mija. Entonces, ¿cómo se da el modernismo en América Latina? Cuéntame. Pamela. Andalice. Hola, cuéntame, mija, ¿cómo es la respuesta literaria en América Latina? Con su incorporación a la industria y el comercio. Muy bien, especialmente con las importaciones y exportaciones, ¿ok? Esto les va a servir hasta un poquito para sociales, ¿no? Acordándonos que el modernismo empieza aquí las importaciones y las exportaciones. Bien, para el señor Rodas creo que me faltó. ¿Ya me dijiste, Christopher? Ya. Ya, ahora sí, entonces, tenga la bondad, señor Peñalosa. Cuénteme, mija. ¿Cuántos, señor Peñalosa? Ya me dicen. Bueno, tenga la bondad de decirme entonces, ¿cuál es la característica fundamental del modernismo? Ya lo dijo Andreita de pronto. ¿Cuál es la característica del modernismo? La fundamental. La búsqueda. Valeria, ¿le ayudas tal vez? La búsqueda de la realidad latinoamericana y se proyectó como un movimiento de libertad expresiva del nuevo continente. Muy bien. ¿Entendió, señor Peñalosa? Es la búsqueda de la realidad latinoamericana. Y aquí hay que agregar una cosita que yo les había dicho. Esta búsqueda de la identidad latinoamericana le van a hacer con un lenguaje muy culto, ¿no? Con un lenguaje muy pulido.
nada de vulgarismos, ¿no? Muy pulido. Todos estos escritores modernistas son muy cultos, ¿no? Con un lenguaje muy sublime. Bien. A ver, señorita Morocho, cuénteme cómo se llamaba el mayor representante del modernismo de América Latina. Era Rubén Darío. uruguayo. ¿Cómo se llamaba? Rubén Darío. Muy bien, Rubén Darío. Y hablando de Rubén Darío, tengan la bondad, vamos a pasar a la siguiente página. Nos están indicando aquí cuál es la biografía y el trabajo que hizo Rubén Darío, ¿sí? Y para esto me va a hacer el favor de darme leyendo el señor Alex Bermeo. Tenga la bondad. Ya. Rubén Darío, marco de referencia, época. El modernismo nace en una época de crisis, la Primera Guerra Mundial, 1914. Ponía fin a la industria de un mundo aparentemente feliz, que el avance de la ciencia y la técnica había creado en Europa. En América Latina, la prosperidad había llegado a determinados sectores de la sociedad en varios países como Argentina, Uruguay, Brasil, México y Chile. Este desarrollo influyó mucho en la literatura. Se perseguía el ideal cultural europeo en sus refinamientos. París era el modelo. Vamos a ver la biografía de Rubén Darío entonces. ¿Yo mismo? Sí, mijo. Ya. Biografía. Rubén Darío nació el 18 de enero de 1867 en Metapa, Nicaragua. Su verdadero nombre fue Félix Rubén García Sarmiento. A los 12 años publicó sus primeros versos. A los 14 años se trasladó a Managua, donde trabajó como secretario de la Biblioteca Nacional. Por este tipo ya se le conocía como el poeta niño. En 1886 viajó a Chile, donde publicó su primer libro de poemas, Abrojo. En 1888 publicó Azul, el libro fundamental de movimientos modernistas. En 1892 viajó a España, donde frecuentó a importantes escritores e intelectuales como Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez, entre quienes difundió la literatura modernista. En París, la vida de bohemio comenzó a afectar su salud, a lo que unieron dificultades económicas en sus últimos años. Huyó de una Europa desgarrada por las guerras y regresó a Nicaragua en 1916. Se instaló en la ciudad de León, en donde falleció en una dolencia pulmonar el 6 de febrero de 1916. El gran cambio. El verso modernista, a través de Rubén Darío, sufrió profundas modificaciones. Utilizó el verso eneasílabo sin los acentos internos fijos. Recuperó al verso alejandrino, propio de la literatura medieval. Muy bien, recuerden que los versos alejandrinos, ¿cuál era la característica fundamental? Que era que tenían 14 versos, ¿ok? Entonces, ese es, en conclusión, Rubén Darío, a pesar de tener un gran futuro, ¿no? Por ahí lo dice ahí, una de las características, su vida bohemia, lo llevó al fracaso. Tuvo que regresar a Uruguay, en donde murió por una falla pulmonar y en bastante pobreza, ¿ok? Entonces, chicos, como ustedes pueden ver, tanto a los poetas como casi a los futbolistas les pasa lo mismo. Si es que no aprovechan, se podría decir, su efervescencia literaria, en este caso, pues, y lo malgastan, regresan a su país, a sus tierras y lamentablemente mueren en pobreza. Al final de esto tengo los recursos estilísticos, que es la sinestesia y la aliteración. Entonces, chicos, todo esto tenían que presentar ya en el trabajo que ustedes tenían que enviar. Ahora, les